Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todas y a todos a otro espacio de el blog Amanecer, este blog donde pues, nos inspiramos a través de la filosofía, la mística, la espiritualidad y otras cuestiones similares como la psicología, ¿no? Los movimientos sociales. Y pues tenemos, como ustedes saben, algunos proyectos de manera, pues, ahora sí que por amor al arte, ¿no? Los vamos aquí construyendo. Eh, y nada, pues el día de hoy es otra sesión de Pensando en Voz Alta con, que invitamos a distintas personas que han sido significativas para también nuestro proceso de reflexión y de conocer estos ámbitos. Y el día de hoy, pues tenemos un invitado especial, ¿no? Que es Héctor Sevilla. Muchísimas gracias, Héctor, por estar acá con nosotros, con nosotras. Y pues te pasamos ahora sí que el micrófono, si te gustas presentar con tus palabras. Bueno, muchas gracias, Elías. Desde luego es un gusto estar en este espacio de conversación, de charla, de diálogo, de reflexionar. Y respecto a mí, bueno, pues yo soy un caminante, igual que los que estamos transitando por este territorio, por este mundo. Soy, al igual que los demás, una persona con un tiempo limitado de existencia y ese tiempo yo he elegido una parte de él, dedicarlo a tratar de indagar, a conocer, y ese descubrimiento pues me ha llevado, o esa búsqueda me ha llevado al ámbito de la filosofía, que es ahora pues no solamente mi área de investigación, sino a lo que me dedico. Y la filosofía, desde como yo lo percibo, no puede estar desconectada del interés por la psicología, también por las ciencias sociales y desde luego por la espiritualidad y la espiritualidad, por tanto, con la mística. Entonces esos son los senderos que me interesa recorrer y que he estado recorriendo. Desde luego, ningún recorrido es, me parece, en ninguna vida. Todos recorremos hasta la andanza que podemos estar en el tiempo que tenemos. Y es lo que podría decir en, en general. No soy profesor en la Universidad de Guadalajara, estoy en un centro universitario que está ubicado en la Meca, se llama Cuballes. Soy miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Filosofía de México y de la Sociedad Académica de Filosofía de España. Me dedico en buena medida, mi trabajo tiene que ver con la escritura. He publicado algunos textos, ensayos de filosofía sobre todo, pero también algunas novelas y también la coordinación de libros colectivos que han tenido que ver con la violencia, con la educación o con el tema de la nada, propiamente dicho, en el ámbito del nihilismo. Y también la realización de artículos, la publicación de estos mismos en distintas revistas de varios países. Y aparte de la docencia, algunas de tesis y demás. Pero por supuesto también estoy en el camino del descubrimiento de cómo me relaciono con los demás, aunque puede sonar un poco raro que estando ya en la cuarta década de edad uno siga conociendo cómo se relaciona con otro. Somos como una especie de, de caja llena de contenidos novedosos que uno va descubriendo y entonces de pronto algunos contenidos dan sorpresa, ante algunos quizá nos asombramos y otros son conocidos, los menos. Pero creo que cada persona cuando hace ese viaje de descubrimiento y de auto y después destruye lo que conocía de sí y luego se vuelve a conocer y luego hay como esta especie de retroprogresión para ver qué de lo anterior queda y qué de lo nuevo realmente tiene que ver con nosotros. Bueno, pues ese camino creo que es siempre muy, si no satisfactorio, sí requiere de, de mucha constancia. Creo que es lo que podría generalmente, o al menos en general, decir de mí en esta ocasión. Muchísimas gracias, Héctor. Y bueno, ya desde ahí nos lanzas
algunos de tus temas de interés, de preocupación, pero también siento yo la perspectiva desde dónde los abordas, ¿no? Pues aquí permíteme un poco también meter de mi cuchara, y es que, bueno, yo conocí de ti y de tu trabajo por algunas vías, ¿no? La primera, pues fue que ya ubicaba yo alguno de tus trabajos por allí, ¿no? En este interés del pensamiento oriental, ¿no? Por llamarlo en estos términos, ¿no? Particularmente de lo que nos puede dejar y nos ha dejado la reflexión de lo que se le ha llamado, por ejemplo, la escuela de Kioto o las reflexiones en torno al budismo, ¿no? Que en lo personal es uno de los temas que también me interesa mucho. Y en su momento también en la licenciatura, pues a mí me interesó pensar el tema de la nada, pero bueno, eso ya no continuó, me fui ya por otra variante, pero ha estado siempre allí como un interés, entonces ubicaba tu nombre, ubicaba tus textos, pero no fue hasta que justamente mi compañera de vida pues está haciendo la maestría en psicología transpersonal y por ahí les habían puesto algún texto tuyo y empezamos a juntos pues ver recomiendo muchísimo acá en el blog Amanecer. Una de las cosas que hacemos también es hacer unos reseñas de libros y esperemos pronto, solo que el fin de año, el fin de semestre nos deje, ¿no? Tú sabrás bien, al ser profesores y demás, terminar el semestre siempre se vuelve caótico, pero nos gusta hacer estas reseñas y esperamos pronto tener alguna reseña pues de tu libro, uno de tus tantos libros, que es el de espiritualidad filosófica. Y justo quizás, no sé, quizás podríamos empezar platicando desde allí, porque una de las cosas que me ha gustado o que me ha movido de tu propuesta filosófica espiritual es justamente este argumento de que no van separadas, ¿no? No van separadas. Entonces, no sé si nos pudieras platicar un poquito de cómo concibes tú esta relación que existe entre lo filosófico y lo espiritual o lo místico. Sí. De por sí, el asunto de la mística es un paso al misterio, ¿no? Una persona que que elige involucrarse o adentrarse o penetrar el ámbito de la mística está reconociendo que hay misterios. Y cuando hablamos de misterios nos referimos a cosas de las cuales no sabemos todo, o de las que sabemos poco, o de las que no sabemos, que es todavía mejor, que ni siquiera nos hemos dado cuenta de que hay algo que deberíamos conocer y no conocemos, sería como la ignorancia de la ignorancia. No solamente saber que ignoramos, sino ignorar que ignoramos. Entonces, el ámbito de la mística tiene mucho que ver, evidentemente, con el misterio. Y la filosofía, si bien se ha entendido como amor a la sabiduría, y un amor a la sabiduría que uno tiene o que uno espera obtener, yo la entiendo también como un deseo, no solo como un amor hacia algo que ya se tiene, como en el sentido orgulloso, sino como un deseo hacia algo que aún no se logra o que aún no se obtiene o que aún no se alcanza. Y desde esa visión de filosofía como un deseo de sabiduría es donde entra el misterio. La filosofía no es simplemente un recuento de pensadores a lo largo de la historia. La filosofía no es memorizar fechas, contextos, propuestas teóricas, ni siquiera es verse grandilocuente a la hora de citar pomposamente uno que otro autor filosófico. La filosofía es justamente esa disposición al reconocimiento de la ignorancia. Y por tanto, una vez habiendo reconocido la ignorancia, quizá dar un siguiente paso, que es penetrar el misterio o incluirse en el afán del descubrimiento del misterio. Por eso es que para mí espiritualidad y filosofía, si bien lo mismo, sí pueden hacer una especie de conexión o un vínculo, una alianza. Cuando hay religiosidad sin pensamiento, es muy posible que haya fanatismo. Pero cuando hay racionalización sin espiritualidad, es muy posible que también nos dirijamos hacia una especie de autoritarismo intelectual. Entonces, la combinación de ambas, la búsqueda por el saber, predisposición hacia el misterio, creo que son la cuna
de lo que yo nombré en ese libro que aludiste como espiritualidad filosófica. Justamente esto implica o supone post-racionalidad, es decir, una etapa posterior al simple ejercicio intelectual. Cuando digo simple no lo minimizo, sino que enfatizo que no es suficiente, que no lo es todo. Podemos ser intelectuales, pero si nos contentamos con lo que la razón nos ofrece, disminuimos el alcance del mundo en realidad y el alcance de todo lo que es cognoscible. Creo que hay muchas cosas que nuestra mente, tal como es durada, no ha podido conocer, sin embargo sí puede intuir. Y en esa intuición de lo translingüístico o de lo metasensorial es donde se suscita lo que yo entiendo como, visto así, en nuestro traslado de los conceptos a ese estado de intuición y de contemplación. Creo que es donde se llega al culmen de la filosofía. Lo que se ha dado por llamar Ike Nagarjuna, que fue uno de los filósofos que aludo en ese libro, llama metafilosofía, que es justamente estar más allá de los saberes. Una filosofía así, como puede notarse, no es algo que se hace en un escritorio, 8 horas al día, de lunes a viernes. Una filosofía así es algo que y se involucra con la vida, que no es una profesión. Por eso es que yo invito a que dejemos de ver la filosofía como una especie de título o de licenciatura o de maestría o de doctorado, cualquiera que sea el grado, sino que más bien es una manera de vivir, un estilo, una forma de comprender la existencia críticamente, que por ende nos lleve a resoluciones y a decisiones más congruentes con lo que somos. No hay filosofía sin contacto con lo que uno es. No hay filosofía en disposición a adentrarse en algo transpersonal. Y no hay filosofía si nos contentamos nada más con los saberes que tenemos, queriendo enfrentarnos a otros para mostrarles que ellos ese tipo de cuestiones. Creo que la filosofía más auténtica nace justamente del reconocimiento de la propia equivocación, del reconocimiento de la carencia, de lo que nos hace falta, que eso pues justamente es muy ético por un lado, pero también por otro lado es muy es muy sincero y muy congruente. Entonces, redondeando todo esto que te acabo de platicar, sí, para mí filosofía al más, no sé si al más alto nivel, pero sí al menos la filosofía valiente que trata de ir un poco más allá, pues supera la mera academia y se incursiona en cada área de personal. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, antes de comentar esta maravillosa participación que nos acabas de brindar, que abre para muchísimas cosas, les recuerdo, ¿no?, a quienes nos están escuchando, que además de invitarles a que puedan compartir este video, que les avisamos se graba para que posteriormente ustedes también puedan acceder a esto. También pues les invitamos a que nos dejen aquí sus preguntas, sus comentarios, aquí pues en vivo para que puedan aparecer y también podamos aquí pues tratar de abordarlas, si no responderlas, pues por supuesto sí tenerlas muy en cuenta. Lo que nos compartes, Héctor, claro, ¿no? O sea, me surgieron muchas cosas. Por un lado, esta distinción o esta advertencia, por decirlo así, que nos haces entre polarizarnos demasiado, ¿no? Por un lado, una religiosidad sin pensamiento, decías, pero también una espiritualidad, una racionalización sin espiritualidad. Pues me recordó aquella frase, pues de Sri Prabhupada, ¿no? Bhaktivedanta Swami, que trajo el Vaishnavismo, o mejor conocidos como los Hare Krishnas acá a Occidente, que él decía, ¿no? Decía algo parecido, que decía pues, algo así como la filosofía sin espiritualidad es pura elucubración mental, ¿no? Pero la espiritualidad sin filosofía es pura melancolía, ¿no? Y creo que va un poquito por allí, y eso sería como una segunda cosa que se me hace bien importante y que me toca en los huesos, ¿no? O sea,
tiene que ver con mi vida, que tiene que ver con el papel del pensamiento, por decirlo así, también en el ámbito del autoconocimiento y del conocimiento del misterio, ¿no? Y aquí una de las cosas que siento como muy importantes que te escucho es que al mismo tiempo, digamos, reivindicas y le das valor al pensamiento como una de las vías justamente para adentrarnos al misterio, a la experiencia del misterio, frente a mucha, que también es muy actual, ¿no? O sea, como mucha crítica o mucha demonización al pensamiento, ¿no? Y hay como estos ataques a la razón y que más bien se trata de no pensar, se trata de abandonar como todo el aspecto crítico filosófico. Eh, pero por otro lado, también nos propones una especie de, no sé si llamarlo de límite, pero sí de umbral, como diciendo, o sea, el pensamiento es parte de, pero también, digamos, no es el todo del proceso, ¿no? No se agota allí. Eso se me hace importante porque también nos brindas una mirada que, repito, no demoniza o no malvé al pensamiento, pero también asume sus limitantes, que creo además es una de las grandes propuestas o de las grandes conclusiones a que ha llegado la filosofía, ¿no? Como pensar los límites del pensamiento, ¿no? O de la reflexión. Eh, que siento que también por ahí van en buena medida autores como Nagarjuna y Nishitani, que son de los que has citado en este libro, y otros tanto que también tú trabajas. No sé si, bueno, a partir de aquí te surge algo. Seguimos platicando, por supuesto. Sí, claro. Bueno, quisiera enfatizar un poco sobre esta especie de demonización que se hace del pensamiento y que se ha hecho durante mucho tiempo, como suponiendo que, por un lado, se critica a ciertos pensadores que entonces quieren como contener en sus conceptos a Dios. Pero en realidad es que no se trata con el pensamiento de lo absoluto, sino más bien de reconocer con el pensamiento que cualquier descripción de lo absoluto, aunque se haga en el ámbito de lo religioso, es limitada. Y entonces aquí entramos en un terreno algo pantanoso, porque desde como lo concibo, esta situación o esta conducta muy recurrente en el ámbito religioso de conceptualizar a Dios, no desde el pensamiento individual contemporáneo, sino desde la tradición o desde el andamiaje, desde el recorrido de otros, es decir, desde lo que otros dicen a partir de su autoridad parroquial o de su autoridad, dependiendo cuál sea el grupo, esa adopción de conceptos no es congruente con la asunción de la mística, puesto que la mística, como hemos dicho, tiene mucho que ver con el reconocimiento del misterio. Y cuando hablamos del misterio es que no tenemos conceptos claros y mucho menos de un ser absoluto. Si no los podemos tener, ni siquiera, bueno, los tenemos, pero no son apropiados tenerlos respecto a las personas, no podemos cosificarlos con un concepto, con una etiqueta, o aunque lo podamos, es erróneo, porque ningún individuo humano es una etiqueta, mucho menos, y esto es fácil de reconocerlo y asumirlo, pero mucho menos lo podríamos hacer con lo absoluto, ¿no? Es decir, algo o alguien o eso o ello que escapa de nuestra estructuración mental. Y si suponemos que esa conceptualización es posible, entonces es una minimización, ¿sí? Es una reducción. Y eso es lo que puede suceder con muchas de las religiosidades. Si bien es cierto que en el sentido popular es necesario y a veces muy útil y hasta didáctico presentar una imagen o una representación de lo divino que sea accesible, tangible, cercana, empírica, incluso práctica, también es cierto que haciendo este ejercicio de pensamiento no podemos reducir eso translingüístico, eso que es misterioso, eso que es absoluto, transhumano y transpersonal, justamente a una elucubración o a un concepto, por más que tenga muchos siglos, ¿sí? Si bien Spinoza, este maravilloso pensador judío, decía que una de las formas de manifestar el amor a Dios es tratar de conocerlo,
tampoco es que dijo lo podemos conocer de forma absoluta, ¿no? O sea, ese amor intelectual hacia Dios es justamente un deseo de conocer, que era lo que yo decía respecto a la filosofía, no una posesión absoluta de ese conocimiento. Spinoza, con un planteamiento como ese, obviamente es comulgado, ¿no? Por ejemplo, por la comunidad judía en Ámsterdam, y hay una bula fortísima que se realiza hacia él, llamándole de muchas maneras por atreverse incluso a poner en duda esas representaciones o esa forma de comprender a Dios que tenía su comunidad. Sin embargo, es esa valentía que evidentemente se requiere para pensar diferente, pues no es tan común porque requiere de mucho trabajo y disciplina. Ahora, quizá otra referencia alusiva a esto sería el maestro Eckhart, un pensador que reconocía y en sus sermones lo expone constantemente, que Dios no es lo que nosotros hemos pensado que Él es más bien como una especie de algo ajeno, y que todos nuestros conceptos y maneras de percibirlo las tendríamos que vaciar. Y este concepto, esta idea es muy interesante. Tenemos que vaciarnos de todo lo que pide Dios para que entonces en ese vacío habite verdaderamente Dios. Es decir, un Dios que habita en el vacío, y ese vacío lo preparamos, o sea, preparamos esa habitación o esa casa interior una vez que nos desprendemos de la representación que hemos hecho de él. Obviamente Eckhart pues también fue perseguido, en este caso no por la comunidad judía, sino por la iglesia de su tiempo, a pesar de ser un dominico reconocido. Eckhart y también Spinoza nos muestran que el pensamiento no está fuera de, porque no podríamos deducir que ellos no fueron místicos, no decir que ellos lo hayan hecho mal, más bien lo hicieron de una manera no usual. ¿Y por qué no es usual? Porque es la más difícil. En el ámbito religioso es fácil adoptar las creencias, que alguien decida por nosotros, hable otro que defina la voluntad de Dios para nosotros, que sea otro el que dé las respuestas. Y es más, en algunos sectores y ámbitos ni siquiera es posible la pregunta, ¿no? Porque no es permitido dudar, no es permitido mucho menos investigar o tratar de indagar ya. Tienes que someterte a la respuesta que ha sido establecida por alguna autoridad, que no necesariamente es una norma moral en su comportamiento esa autoridad, que quizá incluso sea incongruente, pero lo tienes que hacer y tienes que creerlo por la fe. Creo que se ha malinterpretado lo que es la fe. Se le ha llamado fe a la simple sumisión respecto a la autoridad religiosa de otro, a sus cánones y a su establecimiento de cuál es la piada. Y podemos hablar más bien de una especie de fe filosófica, es decir, aquello que queda una vez que tras investigar sabemos que no podemos ir más allá. Es decir, cuando ya hemos hecho un trabajo de pensamiento tal que entonces quizá no es que lo que quede sea así, sino más bien un reconocimiento de algo, de una intuición de lo transpersonal, y es justamente ahí donde se adopta el camino de la mística. Pero no es que el pensamiento entonces estorbe, porque he escuchado mucho esto en varios foros y de varias personas, es decir, hay que hacer a un lado el pensamiento o hacer a un lado la cabeza. No, necesitamos ejercer el pensamiento, pero lo que sí tenemos que cuidar es que ese pensamiento no se vea condicionado por el ego o no se vea transmutado o pervertido o manchado o delineado por la vanidad. Eso creo que es lo importante, pero el pensamiento como tal nos permite estructurar la experiencia mística o la experiencia espiritual, porque si no, también podemos enloquecer, ¿no? En la cábala, en el judaísmo, de que si sigues un camino sin tener una estructura tal que te permita ordenar esas experiencias que vas teniendo, entonces también la locura es un paso. Entonces sí se necesita pensamiento para ir divagando, para no terminar imaginando de más y entonces poder estructurar aquellas cosas que están siendo nuestra experiencia de lo espiritual. E incluso puede ser que llegado a un punto ya lo veamos como una dualidad, es decir, que ya no tengamos que hacer esta separación entre pensamiento y espiritualidad, sino que nuestra espiritualidad sea también una consecuencia del pensamiento
y que el pensamiento se realice sobre la vivencia espiritual. Es decir, llegado un momento, ambas cosas se integran en una experiencia humana de una sola dimensión. El camino de la separación entre pensamiento y sentimiento, pensamiento y espiritualidad y demás, es justamente una etapa en donde aún están divididas, pero llega un punto en donde empieza a suceder de manera no automática, pero sí más natural y más fluida, ya sin separación, y eso creo que es una meta importante a la cual tratar de llegar. Gracias, Héctor. No, pues fabuloso. Apunté por aquí un montón de cosas que me encantará seguir como que sigamos comentando. No sin antes, pues recordarles a quienes andan aquí sintonizando que nos pueden hacer alguna pregunta, alguna inquietud que traigan, ¿no? Ya sea ahorita en vivo o posteriormente en los comentarios ya del video que se subirá a YouTube. Fíjate que ahorita que hablabas de esto último, ¿no? De la parte del pensamiento, se me hace importante también, o digamos, siento que lo podríamos ver en los siguientes términos, que es también el papel que juega el discernimiento en la vida espiritual, ¿no? Es decir, que creo que es una de las maneras en las que encontramos presente la importancia del pensamiento, ¿no? Ya sea, yo hablo, por ejemplo, de las dos tradiciones que a mí más me han marcado, que es, por un lado, el budismo o Buda Dharma y la tradición cristiana de la mística católica. El discernimiento está siempre presente, ¿no? El discernimiento está siempre presente, ya sea el prajna, ¿no? O sea, la otra, digamos, la otra cara de la moneda de la compasión, o sea, porque no solamente la compasión por ser compasivos y ya, buena gente, ¿no? Una especie de buenismo, que muchas veces también se ha interpretado la espiritualidad así, ¿no? O sea, espiritualidad es igual a ser buena gente y ya, ¿no? Pero también está la parte del discernimiento, ¿no? De la recta visión, y en términos ignacianos, pues de San Ignacio de Loyola sí se habla específicamente del término discernimiento como algo, una condición, ¿no? De justamente el proceso espiritual. Luego, cuando hablabas de esto del misterio, también recordaba algo que se me hace como muy interesante o importante como mostrar, ¿no? Y es que justamente una de las notas propias de aquello que llamamos misterio, ¿no? A veces con mayúscula, tiene que ver con que justamente su misteriosidad, por decirlo en estos términos, le compete en sí mismo, ¿no? O sea, es misterio no por el hecho de nuestra incapacidad de conocerle, lo cual más bien estaríamos hablando de un enigma, de un problema que paulatinamente podríamos resolver, ¿no? Que es lo que, digamos, sería un enigma o sería un problema, algo que quizás con o inclusive un asunto más de corte científico, ¿no? En donde quizás en este momento no tenemos los instrumentos adecuados, ¿no? Para medirlo y comprender el fenómeno, pero que en algún momento la tecnología nos llevará a dilucidar ese misterio. Pero justamente lo que nos habla el misterio, por lo menos en términos espirituales, es que el misterio es misterio en sí mismo y por su propio lado, con independencia, digamos, de si, o sea, justamente de ahí viene el hecho de que jamás vamos a agotarle, no porque, digamos, por característica del propio misterio, no por solamente nuestra incapacidad, ¿no? Eh, Me llamó mucho la atención también, y creo que es algo que no se, no se recupera lo suficiente, por decirlo así, esta parte del amor a la sabiduría en términos de deseo, es decir, en términos eróticos, ¿no? Que siento yo, no sé tú cómo lo veas, pero es una de los aportes de ciertas lecturas de Platón, ¿no? O sea, es decir, o sea, yo creo que en Platón hay como una interpretación del conocimiento en tanto que eros, ¿no? En tanto que deseo también. Sabemos que hay muchos Platones, ¿no? Pero una de las interpretaciones creo que puede ir por allí. Y finalmente, bueno, un último comentario mío y después tenemos acá un comentario de Andrea que ahorita lo pasamos. Me hiciste recordar, ¿no? Hay un texto que me gusta mucho que justamente hace una especie de diálogo entre Juan de la Cruz y Nagarjuna, ¿no? Donde aborda justamente el aspecto apofático de ambos, ¿no? Justamente esto que decías, ¿no?
y que me recuerda la parte del deseo final, o sea, como regresando a eso, al término de Gregorio de Niza de la epéctasis, ¿no? Que es un término que a mí que siempre me ha dado mucho sentido, porque es como esta tensión, que creo que es la propia tensión del deseo, de que entre más se conoce a Dios, por decirlo así, o entre más se acerca uno al misterio, más es la sensación de que también se va alejando porque justamente se va ahondando en la incomprensibilidad, inabarquibilidad del misterio, ¿no? Entonces, este término de epéctasis creo que también puede ayudarnos tanto en la experiencia espiritual como en la investigación filosófica. Pero bueno, voy a pasar el comentario de Andrea, que nos comparte lo siguiente y a quien saludamos desde acá. Nos dice Andrea, ramas como la filosofía de la mente han llegado a abordar el tema de la inteligencia artificial y su potencial de llevar al hombre a ser arquitecto de una conciencia infrahumana. Este juicio se puede refutar fácilmente con argumentos como la caja china o la propuesta de Turing sobre cómo razonan o no lo hacen las máquinas. Sin embargo, cuando vemos casos sobre androides que adquieren un pensamiento autónomo al grado de deber ser desconectados, se puede poner en tela de juicio la veracidad. Y bueno, ahí se acaba tu comentario, Andrea. Creo que tiene un límite de comentarios si quieres terminarlo y por supuesto que lo retomamos porque parece ser bastante interesante meter como este tema a estas discusiones. Pero bueno, te pasamos el micrófono, Héctor. Muchas gracias. Sí, y no sé si se estaba refiriendo a conciencia infrahumana o más bien como más allá o transhumana. Pero bueno, si lo vuelve a poner ya lo veremos. Sobre esto que mencionaste, Elías, del discernimiento, es importante justamente porque tenemos a lo largo de la vida muchos momentos en donde hay que definir qué es lo que toca hacer, ¿no? Y uno simplemente puede decidir centrándose en sí o puede discernir. Y el discernimiento creo que es un paso más allá de la sola... del solo ir por aquello que me gusta, ¿no? El discernimiento implica más como el poder explicar por qué lo estoy decidiendo. Eh, eh, pero a un discernimiento uno tiene ciertos criterios, hay como pautas de ese discernimiento, es decir, el discernimiento también puede estar condicionado si uno no es capaz de darse cuenta cuáles son sus estructuras de discernimiento. Por ejemplo, recuerdo que alguien en un tema como este alguna vez dijo algo así como, yo me preguntaría qué es lo que haría una persona santa en mi lugar. Pero ahí depende de qué entendamos por santo, ¿no? ¿Cuál es la idea de santidad que tiene esa persona? O sea, es decir, aún el criterio está delimitado o circunscrito a lo que yo estoy entendiendo por eso. Ahora, aquello del trata al otro como quieres que te traten. Bueno, también podemos poner en la mesa de debate un planteamiento como ese, ¿no? Porque a lo mejor yo quiero ser tratado de cierta manera, o no. A lo mejor yo no soy el punto universal de cómo deben ser tratados los seres humanos. A lo mejor a mí me gusta tener más mi espacio personal, que estemos en silencio. Y si yo tomo el punto de partida de la relación interpersonal, entonces daré eso al otro, pero igual al otro no le interesa, ¿no? Entonces creo que más allá de tener este criterio, que es muy fácil y comprensible de trata al otro como tú quieras que te traten, pues que vamos un poco más allá es trata al otro como quiere ser tratado, ¿no? Solo que eso implica el trabajo de conocerlo. ¿Por qué no tratamos al otro como el otro quiere ser tratado? Porque nos cuesta trabajo conocer y entonces nos quedamos pensando que nuestro juicio sobre cómo debemos ser tratados es el juicio universal. Ahora, obviamente ahí implica que si voy a tratar al otro como el otro quiere ser tratado, también tengo que ver si eso no le daña a él o no a mí, porque si el otro quiere que yo lo trate como de manera servil, pues igual no me es útil para mí. Entonces, como vemos, el discernimiento tiene también un condicionamiento respecto a la cosmovistructura desde la cual definimos aquello que debe ser hecho o no. Mucho más problemático es cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿no? Que creo
es un término que te puede resultar familiar y a los que andan o andamos en este ámbito también, ¿no? Cuando alguien, la voluntad de Dios para ti es esta, o la voluntad de Dios lo dice tal o cual libro, pues es que hay muchos libros que hablarán de cuál es la voluntad de Dios. Acá el asunto es cómo hacer la conexión de ese libro con el contexto específico en donde yo estoy decidiendo, o más aún, darme si realmente creeré o no en tal o cual libro, o si quizá trasciendo esa situación del libro y veo que puede haber otra forma de clarificar, o incluso puedo llegar al punto en que definitivamente reconozca que no tengo manera de conocer la voluntad de Dios o si Dios, ¿no? Entonces ya de ahí ese discernimiento puede ir tomando, creo yo, otros matices, otros lineamientos. A lo que voy es, no basta concentrarme en el discernimiento, sino que algo que ahorita improvisando podríamos llamar como una especie de metadiscernimiento. Es decir, tratar de conocer cuáles son los criterios estructuradores del discernimiento que yo estoy utilizando y no confiar a ciegas en ese discernimiento, por más fiel que a él, porque puede ser que está condicionado de raíz, ¿no? Hay un criterio importante en el mundo del judaísmo, por ejemplo, conocido como Tikkun Olam, que es la construcción de un mundo mejor o una especie de cuidado del mundo para su mejora. Pero aunque uno quiera estar al cuidado del mundo para su mejora, pues también tiene que constantemente definir de qué manera lo hace en el contexto, momento y situación precisa en la que se encuentra. Aún la buena voluntad no basta. Hay que saber, de acuerdo a las circunstancias, ver cómo es que esa intención de beneficio realmente es útil y no estar, no terminar queriendo ayudar a otro que no quiere o que no quiere ser ayudado de la manera en que lo queremos ayudar, ¿no? Por ejemplo, que es algo que sucede mucho. Ahora, yo también rescataría aquí, en este proceso, una especie de método que puede ser un método de discernimiento también de 3 fases, que yo las nombro como indagar, confrontar y detonar. Indagar sería justamente o buscar aquello que corresponde realizar. Confrontar es ver los primeros efectos de esa indagación, ver si realmente está teniendo beneficio o no. Y por último, detonar nuevas maneras de mejora que complementen la que nosotros suponíamos. Indagar, confrontar y detonar. Incluso puede ser como un camino de investigación o de resolución ante las cosas que tenemos enfrente. Y también quisiera hacer mención que aludes como respecto a lo que tenemos que hacer o clarificar nuestra conducta, una diferencia entre la admiración y el asombro. En la admiración en la griega, y sobre todo en Aristóteles, pues tenía que ver con la admiración ante lo sensorial, ¿no? Nosotros nos podemos admirar de cómo amanece, por ejemplo, pero podemos dar un salto de la admiración al asombro si nos preguntamos ¿a qué amanece? ¿Sí? Y el sentido de la pregunta no es el mismo. ¿Qué es lo que hace que amanezca? Lo podemos responder por medio de la ciencia y nos puede generar mucha admiración un amanecer. Pero la pregunta de ¿por qué siendo yo? ¿Por qué sigo vivo ahora que el día inicia? Eso ya nos traslada a otro ámbito, que es el ámbito del asombro. Justamente el asombro creo que tiene que ser reivindicado, tiene que ser revalorado, tiene que ser algo. Si bien la admiración es muy útil, el asombro es un paso más allá. Ahora, si no hay admiración ante las cosas pequeñas que consideramos cotidianas, difícilmente llegará el asombro, ¿no? O sea, nos podemos admirar de nuestra respiración, de cómo ahora que estamos conversando, respiramos sin ser conscientes de que estamos respirando y de cómo hay todo un proceso en donde el oxígeno va y nutre nuestro cerebro y nuestros pulmones y demás. Nos podemos de eso, pero la pregunta de ¿para qué estoy respirando ahora? Eso sí nos puede llevar a un asombro. Es una pregunta de otra estatura, ¿no? Y son cosas abordadas en el libro, el que se llama Asombro ante lo absoluto, publicado por la editorial Kairos este año, justo hace 15 días, 3 semanas, fue la publicación de ese texto. Y es justamente la intención de ese trabajo tiene que ver con el asombro ante lo absoluto.
no ante lo absoluto como Dios, sino incluso ante lo absoluto aún sin que lo nombremos Dios, aquello que está de alguna manera detrás de todo lo que está sucediendo, si es que algo hay, y si no lo hay, también asombrarse de cómo aún no habiéndolo, todo sigue caminando y avanzando y funcionando, ¿no? Entonces, sí, trasladarse de la indiferencia a la admiración es un paso, de la admiración al asombro un paso más, del asombro al discernimiento es un paso deseable, y del discernimiento a la acción y a la confrontación del resultado de esa acción ya es todavía pues súper, ¿no? Entonces van conectados a estas cosas que has referido respecto a cómo podemos discernir. Muchísimas gracias, Héctor. No, pues nos brindaste unas cosas, la verdad es que bastante increíbles de todo este tema. Me encantaría yo poder seguir comentando, pero mucho más me encantaría que podamos escuchar a quienes nos están comentando, porque creo que hay preguntas interesantes. Por un lado, Andrea ya pudo, digamos, complementar lo que nos decía. Y aquí están justamente las dos preguntas que creo que son las ejes de su participación, que nos dice, ¿qué piensan ustedes sobre el hombre como creador de conciencia? ¿Podemos basarnos en esta evidencia para abordar los misterios de la conciencia humana? Dice, postdata, quizás no tenga tanto que ver con la filosofía oriental, pero me fue inevitable pensar en esto al hablar sobre misterios. Y claro, ¿no? Aquí estamos abordando un montón de nociones que vienen de muchos lados. Y aprovechamos también para darle voz a Manuel Ruelas, que también nos tiene una participación interesante, también que trae a colación otros nombres. Nos dice Manuel, esa fe filosófica bien la enunció David Hume. Hacemos pequeñas apuestas y experimentamos los resultados. Lo interesante de la fe religiosa es la apuesta en la que cedemos cualquier ganancia o pérdida. Kierkegaard o Shantideva lo sabían. Fe es aprender a confiar justo en la autoridad del otro, Cristo o Buda, y no meramente en la racionalidad de los sentidos. Pascal hizo una apuesta tramposa. Ya había confiado en el otro, como si la mesa estuviera maniatada. Pues bueno, por ahí están estos comentarios, Héctor. No sé si te nazca abordar alguno. Sí, bueno, sobre la pregunta de si el hombre o la mujer, o sea, si el ser humano pueden ser creadores de conciencia, habría que ver cómo estamos planteando la conciencia, ¿no? Si es una conciencia conciencia de sí, que sería conciencia sin SC, su conciencia como conciencia de mí, de mis sentimientos, de mis emociones, de mis pensamientos, o una conciencia con SC, que es conciencia de todo lo que hay más allá de mí. Conciencia respecto a audiencia o conciencia de lo que está sucediendo a mi alrededor. En definitiva, cuando estaba leyendo esto que nos plantean, estaba pensando mucho en el personaje de Frankenstein, del libro de Mary Shelley, que obviamente, pues bueno, es un texto de ficción y que plantea la creador de el doctor Frankenstein elabora al ente, ¿sí? Ente, de alguna manera se da cuenta que ha sido creado por otro hombre, y eso es justamente lo que no le agrada, es decir, no ser igual que el resto, no tener como no misma de la misma manera, o no entender las cosas de la misma manera y tener un cuerpo diferente, y por tanto se entendería una conciencia distinta. Con esto a lo que voy es que aquello que el hombre crea sí podría ser una conciencia, pero no una conciencia plena, me parece, o no al nivel de lo humano, empezando porque el ser humano no ha comprendido su propia conciencia, ¿no? Es decir, la conciencia es más sobre lo que sabemos de la conciencia a este momento. Si la ubicamos en el cerebro, no conocemos aún todo el funcionamiento y todos los alcances y el potencial del cerebro humano, ¿sí? Estamos aún avanzando. Entonces, si la humanidad a lo largo de 4.000 años ha tenido un conocimiento limitado de su propia conciencia, ¿cómo esperar
que la creación humana en otros entes, llamémosle mediante la tecnología o en robots o en otro tipo de seres, entre comillas, ¿cómo podríamos pensar que esa conciencia sería del mismo tipo? Es decir, yo no puedo crear lo que desconozco. Lo que creo será al nivel de lo que alcanzo a conocer. Entonces, incluso la manera en que lo juzgue, si es o no conciencia, o si es conciencia buena o mala, y también podríamos entrar hasta en la conciencia moral, que es opcional, y no sé si a eso se estaba refiriendo ella al hablar de conciencia, como conciencia de lo bueno y de lo malo y demás, pero aún eso implicaría una programación humana, y esa programación humana también los límites de lo humano. Por tanto, no sería una conciencia plena o una conciencia absoluta, ni siquiera sé si una conciencia completamente humana. Evidentemente no, porque no habría la experiencia de lo humano, la experiencia de la gestación y de muchas otras cosas, ¿no? Y yo no sé si ese ser, no sé cómo te sentirías tú, Elías, o quizá yo, es interesante ese ejercicio de darse cuenta de que no es un humano, que su conciencia ha sido programada. Bueno, esa programación de discernimiento seguramente está en varias vivencias religiosas, ¿eh? No en todas, evidentemente, seguramente sí en las que tienen un tinte más fanático, en donde se va programando a las personas a que piensen, digan, elaboren sus estructuración y demás a partir de una programación. Ahora, la pregunta acá, saltando justamente de la admiración al asombro que yo haría y que regresaría a quien nos plantea esto, es suponiendo que realmente él sea un creador de conciencia al nivel de la conciencia plena, ¿eso desbancaría a quien nos ha creado a nosotros? ¿O acaso no llevaría a la pregunta de ¿hemos sido nosotros o nuestra conciencia ha sido creada de alguna manera? Hay una instancia transpersonal que delimita la conciencia individual de los seres humanos en la Tierra, y esa especie de manipulación o condicionamiento, ¿a qué se debe? ¿A qué responde? ¿Para qué se realiza? Nosotros somos capaces de crear nuestra conciencia, porque eso también se crea individualmente, no solo que yo se la creo a otro o a un ente, sino que yo debo crear mi propia conciencia. En ese sentido, la respuesta sería sí, cada individuo crear su conciencia, ¿no? Pero siguiendo en la línea, ¿qué tal si hemos sido creados para crear nuestra conciencia? ¿Sí? Tenemos una conciencia que es capaz de co-crearse a sí misma. Y así, en ese sentido, somos co-creadores de, al menos, de nuestro propio ejercicio. Pero yo, aún así, que no sería tan optimista, creo que seríamos co-creadores limitados de nuestra propia conciencia personal, mucho menos de la conciencia de un ente no nacido como humano o que no ha sido, que no comparte el contexto de lo humano, ¿no? Pero desde luego es un buen camino de reflexión el que nos... Y el siguiente, no sé si quieres decir algo o me voy con el siguiente planteamiento que nos han hecho sobre David Hume. Pues mira, justo escuchándote, aprovechando que abras la ventana, muchas gracias. Pensaba por un lado, justo en eso, ¿no? Cómo incluso muchas de nuestras experiencias no son justamente experiencia en el sentido fuerte de la palabra, ¿no? Porque creo que a veces usamos este término de una manera muy laxa. O sea, a mí me gusta mucho la palabra experiencia, tiene pues, o sea, esta raíz común con el éxtasis, o sea, es fuerte, ¿no? Y a veces decimos experiencia como cualquier cosa, ¿no? Y a veces siento que no todo lo que vivimos o lo que está aconteciendo es necesariamente llega justamente al nivel de la experiencia, justo por el ámbito que tú hablabas de la programación. Y yo digamos, hablaría no solamente del ámbito religioso, institucional, lo que sea, sino vaya de todo el ámbito cultural, social, institucional en general, ¿no? Mercado, Estado, ¿no? O sea, estamos siendo programadas y programados las 24 horas, digamos, o por lo menos, digamos, hay como una cierta pretensión, ¿no? De cierta construcción de subjetividades que abonan o no abonan a ciertos proyectos que muchas veces ni siquiera estamos enterados de ello, ¿no? Porque, bueno,
una cosa sería si conscientemente decimos, vale, ¿no? Yo quiero este proyecto, ¿no? Y apuesto por él, pero el asunto es que muchas veces ni nos enteramos de eso, ¿no? Y me hiciste pensar en un segundo asunto, y bueno, después de esto podemos seguir conversando sobre esto y pasar al asunto de Manuel Ruelas. A mí algo que me ha fascinado mucho, sobre todo de la mística, particularmente del siglo XVI español, que es una que conozco bien, ha sido como dice, que claro, no digo que es exclusivo de eso, pero ha sido esta noción de cuáles de estas experiencias o estas cosas que estoy viviendo en términos, por ejemplo, de Teresa de Jesús, vienen de Dios, ¿no? Que volvemos al asunto del discernimiento. Y cuando hablabas, ¿no? De que si es que somos capaces de crear estas conciencias, ¿no? Como la inteligencia artificial y lo que sea, seguramente o muy probablemente no sean una conciencia humana, ¿no? En el sentido, será diferente, ¿no? En el sentido de Frankenstein. Entonces, me llevó inmediatamente, me remitió a esta inquietud que tenía Teresa, ¿no? A la hora de decir, es que es bien distinto darme cuenta de cuando eso que estoy viviendo me lo inventé yo, ¿no? Me lo inventé yo. Entonces, como que eso produce ciertas cosas, ¿no? Y es lo que ella más o menos discierne de qué produce esa experiencia o esa vivencia, lo que sea, y cómo es lo que ella encuentra la diferencia cuando dice esto viene de Dios, ¿no? Y una de las razones para ella es que ella lograba distinguir, según nos cuenta, cuando esa experiencia era autoproducida, ¿no? Y en el ámbito de la espiritualidad, pues tendría que ver con que fácilmente, o sea, no es difícil, poniendo cierta música, ciertos olores o tomando ciertas cosas, pues tener, ahora sí que lo voy a decir en términos chuscos, pues experiencias bien locochonas, ¿no? O sea, no, digamos, no es difícil producir ciertos fenómenos, pero comparado con algo, o digamos con un ámbito de lo que le llamamos el misterio, habría cierta diferencia con aquello que de manera, voy a decirlo así, ¿no? De manera artificial, vamos como construyendo también como por, no sé si llamarlo por ego o por cuestiones por el estilo, ¿no? Algo como autoinfligido. Eh, lo dejaría allí y bueno, te paso el micrófono si quieres comentar algo de esto, también de Manuel. Estamos en la recta final, ¿no? Quizás después de estos comentarios podemos una ronda de últimas invitaciones y cuestiones y bueno, te escuchamos, Héctor. Sí, evidentemente hay una diferencia en que nos pasen cosas y que elaboremos una experiencia a partir de lo que nos pasa. Es decir, volvernos expertos o aprender de eso que sucede. Es distinto a me acontecieron sucesos, a elaboré un aprendizaje de estos acontecidos, ¿no? Entonces, evidentemente, la diferencia que planteas entre vivencia y experiencia, pues tiene que ver este ejercicio al que yo le llamé hace rato como de estructuración de las vivencias, cómo las acomodo, dónde. Y evidentemente para convertir una vivencia en experiencia se requiere de un criterio delimitador y de un hacerse cargo de eso. Entonces, eso será el común, eso lo hará el común de las personas. O sea, me parece que vivimos en sociedades saturadas de individuos a los que les pasan cosas, que reaccionan, pero que no necesariamente elaboran experiencias de eso que viven y que por tanto no llega a conciencia de lo que les está sucediendo. Para mí, la conciencia es producto de la experiencia y la experiencia se puede derivar de la vivencia y la vivencia está muy mediatizada por la causa. Entonces, nos suceden cosas, las vivo, puedo elaborar un aprendizaje de ello, tendré una experiencia y de esta experiencia entonces puedo dar el siguiente paso a ser consciente de cómo yo estoy experimentando eso que ha sucedido. De esto me conecto a la pregunta o al comentario que hacía respecto a si las cosas que nos suceden vienen de Dios.
Yo primero me gustaría hacer a un lado el término de vienen de Dios como si hubiera un personaje que nos lo manda, así como en la idea de ahí te va eso para que aprendas o algo así, como una especie de ser superior constantemente prácticos o con afanes de enseñanza a los demás, como te va eso para que aprendas y ahí te va esto, y de eso han generado muchos dichos populares, ¿no? Como Dios aprieta pero no ahorca, y si te lo pido a ti es porque eres capaz de sobrellevarlo, o o no, medio nauseabundo para mí de esto de diosidencias. O sea, pues no, o sea, como queriendo siempre explicar todo lo que nos pasa porque hemos sido elegidos para vivirlo y entonces tenemos un mensaje de Dios de parte de eso. Que lo que sí hay, independientemente de cómo representemos a Dios, lo que sí hay es un casi infinito entre causalidades, ¿sí? Y esas causalidades interconectadas, desde luego, nos instan o nos invitan o nos conducen a generar significado. Que de hecho, generar significado creo que es un paso ya de elaborar la experiencia. Es decir, cuando ya genero un significado de la experiencia generada por la vivencia, entonces ya puedo tratar de entender hacia dónde me puede llevar esto que ahora estoy viviendo o que me está, es decir, aprender de lo que está pasando. Si a eso encima le podemos sumar viene de Dios, como en la idea de esto es una comprensión que me correspondía tomar ahora, bueno, eso será, creo yo, dependiendo de cómo lo juzguemos. Pero más allá de que venga o no de Dios, si nos ponemos en el plano de lo teísta o de lo fideísta, también podríamos decir qué es lo que no viene de Dios, ¿sí lo ves? O sea, si algo viene de Dios, entonces todo viene de Dios. No es que algunas cosas sí u otras cosas no. Viene de Dios. Que yo sea a veces o que una persona a veces elabore dentro de su propia ficción o dentro de su propia mitomanía o genere sucesos o acontecimientos meramente delineados por su vanidad o por su deseo de demostrar que es místico o iluminado o demás, porque ahí también hay mucho ego, eso es otra cosa, ¿no? Pero entonces podemos estar en un plano en donde podamos decir todo viene de Dios o donde podamos decir todo es causalidad. Ambas tienen un común denominador, que es no el clásico todo sucede por algo, sino todo está interconectado. Entonces, de esta interconexión que ahora se manifiesta en el suceso que yo vivo, la irrenunciable pregunta de hacer. Y entonces volvemos al asunto del discernimiento, ¿no? Pero esto de suponerse un predilecto o un elegido de Dios al cual constantemente él o ella o eso o ello nos envían experiencias para nosotros seguir avanzando, así, pero con el hilo conductor de que me lo manda a mí y a los demás no, creo que ahí tendríamos un buen para ver la falsedad, ¿no? El mismo Nagarjuna les decía a sus bodhisattvas que una evidencia de que no habían llegado a la iluminación es cuando se creían iluminados, ¿sí? Es decir, esta resolución de yo lo logré, ahora estoy iluminado, qué increíble que haya podido vencer al ego y los demás no. Eso es precisamente la evidencia de que no hay tal iluminación, de que no hay tal vencimiento del ego. Y va, creo, muy en la línea, no me refiero a Teresa, sino a los que asumen que todo en su vida es un continuo didáctico exclusivo de Dios, pues me parece que va también como en esta postura de solo a mí, no a los demás. Pero si es a mí y a los demás, entonces tendríamos que ir al otro extremo, que es, pues todo viene de esta causalidad. Y esa causalidad la podría entender también como Dios. Pero vuelve a ser aquí importante el cómo significamos el suceso tras la experiencia y vivencia, ¿sí? Y creo que eso le da un contenido diferente. Por último, y cerrando esta idea, hubo un pensador muy importante dentro del judaísmo contemporáneo llamado Abraham Yoshua Heschel, que aparte fue amigo y asesor de Martin Luther King y no es muy conocido en Iberoamérica, quizá más en Estados Unidos. Y él aludía
como una referencia, una manera de entender a Dios para suponerlo siempre presente, y es en relación también al tiempo, ¿sí? Si tú analizas en tu vida, o quienes nos escuchan, qué es lo que siempre ha estado con nosotros, podemos pensar en personas y demás, pero no siempre han estado personas. Lo único que nosotros es el tiempo. Entonces, esta posible conexión de Dios como tiempo es innegable, que nos lleva a la conclusión de Dios siempre ha estado ahí, ¿sí lo ves? Y entonces, a esta afirmación de si algo nos viene de Dios, también tiene que ver con algo nos ha venido de nuestra experiencia temporal, del hecho de estar aquí y ahora existiendo, ¿no? Entonces, obviamente, es una visión no tan personal de Dios, pero es una posible forma de comprenderlo transpersonal, ¿no? De cómo hay algo que siempre está mientras nosotros estamos y no podemos estar sin que esté eso, que es justamente el paso del tiempo en nosotros. Y que el tiempo, nuestro tiempo de vida, es simplemente una pequeña porción de ese tiempo absoluto que está ahí. Obviamente Heschel también habla de otras formas de comprender a Dios, como el pathos divino, que es la emocionalidad y demás. Esta no es una explicación exclusiva, ni la única que él da, pero sí creo que da pie o da pauta como para también entender que hay algo que siempre está presente en nuestra experiencia y vivencia en la Tierra, que es el hecho de nuestra temporalidad. Fantástico, Héctor, ¿no? Pues ahora sí que nos dejas con ganas de que podamos repetir esta experiencia y continuar la reflexión, porque como siempre nos pasa aquí pensando en voz alta, una hora nos queda corto, pero también sabemos que podemos ir como caminando, es decir, y aparte pues la filosofía justamente se trata de eso, de jamás llegamos a algo que de plano digamos, listo, ¿no? Ya está, ¿no? Sino que siempre, como empezamos diciendo en el inicio de este espacio, pues siempre hay más, siempre podemos ir más allá. Y creo que también este deseo, ¿no? Que también hemos abordado, pues por lo menos a mí se me ha quedado ahora sí que encendido para poder continuar nuestras reflexiones y nuestros compartires. Si te parece bien, quizás vuelvo a poner la participación de Manuel. Quizás podemos, quizás una noción respecto a eso. Y podemos ir cerrando con alguna palabra tuya, no sé, que nos quieras dejar como de cierre, de conclusión, que no es final, sino que esperemos pues podamos continuar esta conversación en algún otro espacio. No sé si necesitas que vuelva a poner la parte de Manuel. Bueno, yo recuerdo la parte de de la fe filosófica que hablaba y que tiene mucho que ver con el desprendimiento como de la propia intención, como el dejarse ir, el fluir, en el soltar también. Mencionó algo respecto a la racionalización de los sentidos. Yo creo que la racionalización de lo sensorial es una etapa, pero hay también la racionalización de lo abstracto, ¿no? Y después viene este otro salto a los nómenos, el mundo de trasladarse de lo fenoménico, que es donde estaría lo sensorial, a lo noumen, como la captación del numen o de otro tipo de experiencia, no necesariamente sensorial. Entonces, David Hume iba más hacia la parte de lo sensorial, y de hecho a él le resultaba como complejo inmiscuirse tanto en asuntos metafísicos, ¿no? Justamente porque iba más como en la línea de lo concreto. Creo que la fe en ese sentido va más como por el lado de no suponer que todo lo cognoscible es lo que yo puedo conocer. Es decir, lo que yo puedo conocer es una fracción de todo lo cognoscible. Me parece que los humanos accedemos a cierta porción de lo cognoscible, más no a todo lo que está dispuesto a ser conocido, ¿no? O sea, es decir, hay más cosas que no podremos conocer de las que conocemos. Así como ahora mismo, a pesar de todos los avances que hemos tenido en el ámbito científico y demás, hay más cosas del universo que no conocemos que las que conocemos, si bien ahora conocemos más que antes, ¿no? Y creo que ahí también hay cierto soltar, porque también si nos
sometemos a esta obsesión por saberlo todo, creo que sí es donde a la locura, ¿no? No hay manera. Pero creo que, y aquí creo que puede ser también uno de los posibles comentarios de cierre, es que el no tener las respuestas absolutas no significa que no podamos acceder a resoluciones concretas en el momento que vivimos. O sea, el día a día nos exige responder a ciertas. No tenemos certezas absolutas. La única manera de tener certezas absolutas es abrazar la muerte, y ya ni siquiera hay certeza porque no tendremos la certeza de que estamos muertos, ¿no? Como bien diría Epicuro, una vez que he muerto, estoy muerto. Aún ahí no hay conciencia de muerte. Pero al menos sí saber que podemos acceder hasta cierto nivel a algunas respuestas, pero sin absolutizar las respuestas. Nunca lo particular necesariamente va a ser una respuesta universal. Ya la comprensión, la flexibilidad, la necesaria humildad, que no es automenosprecio, sino humildad como que no nos lleve al engrandecimiento vacuo, sino más bien al reconocimiento de que tenemos camino que andar. Al principio que me preguntaste qué puedes decir de ti, lo que yo he dicho es, soy alguien que está caminando, ¿no? Está en camino, está en proceso, estoy siendo. Yo no soy, estoy siendo. Nos construimos constantemente. Lo que somos está continuamente en evolución. Entonces hay que permitir, en cierto modo, ese cambio. Si queremos controlarlo todo, el cambio se vuelve caos. Pero si entendemos el orden en el caos, el cambio se vuelve fluidez. Creo que también podemos verlo de esa otra manera, ¿no? Y respecto a lo místico o a lo divino o a la deidad y demás, no caer en el menosprecio de la deidad, suponiendo que la tenemos bajo control con nuestros conceptos o con nuestras religiones o con nuestras apreciaciones. La espiritualidad no es monopolio de las instituciones religiosas. La espiritualidad es una dimensión que corresponde a todos los seres humanos, y creo que es oportuno, necesario, y más en estos tiempos, resignificar la espiritualidad, no absorber la espiritualidad ya definida, sino construir nuestra experiencia de lo espiritual. No solamente reproducir vivencias que nos dicen hagamos, sino experimentar nuestra propia significación de lo espiritual. Creo que ahí hay un gran paso que nos corresponde a los seres humanos. Muchísimas gracias, Héctor, y creo que con esta invitación que nos haces es una manera fabulosa de cerrar este espacio, ¿no? Con esta invitación a resignificar la experiencia espiritual, que tiene que ver con la construcción, pero según lo hemos estado platicando, pues esa construcción pues tiene que ver con algunas notas que nos has brindado, ¿no? No la construcción como inventar cosas, sino justamente en la indagación, la confrontación, el detonar, ¿no? Cuestiones que nos has mencionado ya, el papel del pensamiento. Entonces creo que fue un pensando en voz alta bastante rico, con muy diversas ramas, pero que al mismo tiempo, pues de cierta manera, se fue compartiendo una línea transversal. Pues de mi parte y de parte del blog Amanecer, pues es agradecerte muchísimo por tu tiempo, por el cariño de haber estado aquí con nosotros y con nosotras. Pues como te digo, la invitación está siempre abierta. Si en algún otro momento podemos organizarnos, será un gusto, ¿no? Poder seguir colaborando, y por lo menos pues ahí seguimos en contacto. Y pues un fuerte abrazo, y también a todas y a todos, gracias por sus participaciones. Bueno, gracias Elías, y pues me despido invitándolos a que si es de su interés, puedan revisar la página web, mi página web, que es www.hectorsevilla.com. Ahí hay varios libros descargables, hay más de 100 artículos descargables, muchos de este tema y de otros temas. Entonces pueden acceder ahí, es www.hectorsevilla.com, y te agradezco, Elías, y seguramente pues habrá una oportunidad de una segunda parte. Ya lo hablaremos, y ha sido muy, muy gustoso pensar en voz alta. Justamente el nombre de este programa tiene que ver con eso, ¿no? El pensamiento para estructurar incluso lo espiritual. No le has llamado espiritualizar en voz alta, sino que el pensamiento ayuda a esta estructuración de lo espiritual. Muchas gracias. Gracias, Héctor, y bueno, estamos en contacto. Adiós a todas y a todos.